Pemex y CFE de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se vende ni se privatiza. La reforma del sector energético en México. ¿Quedó corta la propuesta del gobierno o es lo que se necesita? Tenemos el análisis. ¿Hay crisis en los fondos de pensiones en Estados Unidos? Sí. Es momento que los fondos de pensión públicos se bajen de la nube y sean más conservadores en sus inversiones. Lo analizamos. Más información sobre el proyecto del canal interoceánico. Piden empresarios en Nicaragua. Desde el Centro Mundial de Noticias comienza el único programa que vive la economía. CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Servia. ¿Lista? Lista. Comenzamos. Egipto está bajo un estado de emergencia decretado por las autoridades y vigente por un mes después de la sangrienta jornada del miércoles, en una crisis que se complica y que expone a la ya frágil economía. Las fuerzas de seguridad del gobierno interino cumplieron su palabra y removieron a los simpatizantes del depuesto presidente Mohamed Morsi de sus campamentos en varias zonas de El Cairo, que llevan además asentados 6 semanas exigiendo la restitución de Morsi en el poder. Según versiones oficiales, los enfrentamientos dejaron más de 200 muertos, miles de heridos, pero los simpatizantes de Morsi aseguran que son mucho más. En rechazo a estos actos, el vicepresidente de Asuntos Exteriores y Premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei, renunció a su cargo. La situación agudiza el complicado cuadro para un país en el que la mitad de la población vive cerca o por debajo de la línea de pobreza, donde subsidios a la comida y el combustible son vitales, con un déficit fiscal cercano al 13%, una caída en las reservas que limitan su capacidad de gasto. A ello se suma el acelerado descenso de la inversión extranjera directa, un crecimiento económico que en 2012 fue de 2% y hace muy poco por reducir el desempleo de 13%. La ayuda de países del Golfo dan un respiro a Egipto, pero no por mucho tiempo. La Bolsa de Valores de Egipto y los bancos permanecerán cerrados este jueves por la ola de violencia y la Bolsa de Valores reabrirá el próximo lunes. Vamos a Europa, porque la eurozona salió de la recesión y registró su primer trimestre de expansión económica en casi 2 años. La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, informó que los 17 países que usan el euro tuvieron una expansión económica del 0,3% en el periodo abril a junio. Es el primer crecimiento económico trimestral que reporta la eurozona desde que entró en recesión en los últimos 3 meses del 2011. Una recesión que duró 6 trimestres, la más prolongada desde que se lanzó el euro en 1999. La Comisión Europea para Asuntos Monetarios de la Eurozona, Olli Rehn, recomendó no declarar victoria todavía y declaró, citamos, estos datos ligeramente más positivos son bienvenidos, pero no hay espacio para complacencia alguna. Espero que no haya comunicados de autofelicitación sugiriendo que la crisis ya terminó. De hecho, la mejoría se debió al sólido crecimiento de Alemania y Francia, que reportó su primera expansión económica después de 2 trimestres de contracción. En otros países de la eurozona, la contracción económica desaceleró, lo que sugiere que el bloque se estabiliza. Pero los retos están lejos de resolverse. El crecimiento económico es bajo y aún frágil. Las altas tasas de desempleo, que son inaceptables. Las reformas pendientes de implementar como parte de los ajustes, en muchos casos, están en sus primeras etapas. En la mira de hoy, la reforma energética de México. ¿Es o no es? ¿Es ambiciosa? ¿Es suficiente? ¿O se queda corta?
La propuesta del gobierno finalmente fue presentada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, que subrayó e insistió en un punto. Pemex y CFE de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. No se vende ni se privatiza. La reforma contempla cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución, en aras de permitir la participación del sector privado en las áreas de exploración y extracción de petróleo y gas, y también en materia de refinación. Primero el qué, es decir, vamos a ver qué se presentó y después nos moveremos al análisis. Por ello entonces vamos directamente con José Manuel Martínez de CNN Expansión.com para hablar de ese qué. José Manuel, sabemos que la reforma energética es compleja, pero vamos a comenzar por los cambios más importantes de esta propuesta. ¿Cómo lo ordenas? ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes. Es compleja evidentemente, pero es quizá más sencilla que la que presentó el Partido Acción Nacional, la oposición. Y es que en ella básicamente se elimina la prohibición de participación de privados en extracción y en la exploración de petróleo. Así, con la reforma del artículo 27 constitucional, pues se permite exactamente celebrar estos contratos de utilidad compartida con empresas privadas o con el mismo Petróleos Mexicanos para la exploración y la extracción de petróleo. Y básicamente ese es el sentido que le da el cambio a esta iniciativa que presenta el presidente Enrique Peña Nieto. Y para ti, José Manuel Martínez, nosotros estamos en esta investigación, porque hay un debate si se queda corta es lo suficiente o es demasiado ambicioso. Para ti, ¿qué es? Evidentemente se queda corta al no considerar y dejar más bien en las leyes secundarias todo el proceso de cómo se darían precisamente estos contratos de utilidad compartida, quién sería el responsable de otorgarlos y se quedarían las leyes secundarias. Falta desde luego en esta iniciativa el que se han presentado cómo van a estar los organismos reguladores, tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía. Y es evidente que estos organismos tienen que ser fortalecidos y que tienen que tener autonomía. Falta también, y no menciona, qué sucederá con el Fondo de Estabilización Petrolera, con todos los ingresos que recaude precisamente por los derechos que tendrían que otorgar las empresas por la extracción del petróleo. Falta desde luego también el que no menciona las relaciones laborales y desde luego es uno de los elementos también importantes, quizá no el más fuerte, pero finalmente tiene que establecerse. Y desde luego con ello va también el gobierno corporativo, cómo se va a administrar, por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Se señala que habrá una reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, pero esta será entregada hasta que se entregue precisamente la iniciativa de reforma hacendaria. Y son elementos que evidentemente se tienen que tomar en cuenta, pero básicamente eso es lo que a muchos analistas, a una gran mayoría de analistas, señalan que se quedó precisamente corta en este sentido. Interesante, lo vamos a exponer con nuestra invitada, pero quizá va a parecer que estoy regresando al inicio para que nos plantees qué pretende resolver el gobierno y entender a partir de dónde estamos diciendo que se queda corta. El gobierno está hablando de que la extracción y la producción de crudo en aguas someras está terminando como una etapa en la vida de México y que ahora hay que traer inversiones, hay que compartir el riesgo para aumentar esa producción petrolera. ¿Cuáles son los temas que viene a resolver esta reforma energética y, digamos, ayudar a la economía mexicana, José Manuel, para cerrar esa conversación? Recordemos que Petróleos Mexicanos es la empresa que tiene el derecho de extraer el crudo en todo el país, pero que a lo largo de los años pues ha sido también el principal sustento para el gobierno federal en cuanto a sus ingresos. Prácticamente 40% de los ingresos provienen de esta actividad y por lo tanto esta empresa paga 60% de sus utilidades, prácticamente más, en los derechos y en los impuestos y por lo tanto no tiene los recursos para invertir y poder explorar en aguas profundas o entrar al nuevo negocio del gas shale, que es sumamente costoso. Por lo tanto, con una reforma y al permitir la participación de los privados, lo que se busca es que a través de estos contratos, pues empresas, tanto nacionales como extranjeras, comiencen a explorar y extraer el petróleo y tener la oportunidad de, obviamente, tener utilidades, pero al mismo tiempo
pagar la renta petrolera. Y esto evidentemente es uno de los elementos más importantes para el desarrollo del sector de la energía en México, aunado a que evidentemente vemos una menor producción por tanto de Pemex, está de los 3.4 millones de barriles diarios que llegó a extraer en 2004 en su máximo histórico a los 2.5 millones que ahora extrae. Y es básicamente el que se pueda potenciar aprovechar el potencial energético de México. Es un tema muy complicado y para empezar, la lectura hay que ir a cnnexpansión.com. José Manuel Martínez y todo el equipo están haciendo un trabajo excelente. Sigan con eso. José Manuel Martínez, gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes de presentar a nuestra próxima invitada, queremos, como siempre, su veredicto sobre este tema en la pregunta que ya subimos a Facebook. Y la pregunta dice así. CNN Dinero pregunta. La propuesta de reforma energética que presentó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es... Hay tres opciones. ¿Es ambiciosa? ¿Es suficiente? ¿O se queda corta? Habrá material para tomar una decisión en esta entrevista y los invitamos a participar. Pero si prefieren y ya tienen una respuesta, pueden enviar sus mensajes y comentarios a través de nuestras cuentas en @gfrías y @XavierServiaCNN, esto en Twitter. Miriam Grunstein es analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE de México. Es una experta en estos temas, ha seguido y estudiado muy de cerca lo que está sucediendo con esta reforma. Miriam, esa es la pregunta con la que queremos arrancar esta entrevista. ¿Es una reforma ambiciosa? ¿Es una reforma que se queda corta? En lo personal, como periodista, tengo la impresión que llegamos con mucha expectativa de que esto sería prácticamente una revolución en un país que necesita por años modernizar a su sector energético. Se habló de seguridad energética, se habló de competitividad, se habló de lo que están haciendo otros países como Estados Unidos y Canadá, que son socios de México. En mi opinión, la reforma parece haberse quedado corta, pero ¿qué dices tú? Yo creo que todavía es prematuro determinar si es corta o no, porque hay una confusión derivada del mensaje público que brindó el presidente en los últimos días. Y el mensaje público es altamente restrictivo, mientras que la reforma constitucional no lo es. Un ejemplo muy claro de ello es que el presidente se limitó a hablar de contratos de utilidad compartida. Sin embargo, si nos remitimos al texto de la reforma constitucional, el 27 hoy día prohíbe las concesiones, pero aprueba los contratos que en su caso establezca la ley reglamentaria. Yo no veo ningún problema con que los contratos queden establecidos en la ley reglamentaria y les voy a comentar por qué. Porque si ponemos la tipología contractual en la Constitución, esa tipología se vuelve de piedra porque la Constitución, como bien sabemos los mexicanos, es muy difícil de reformar. Entonces necesitaríamos unos consensos políticos otra vez brutales para cambiar de un contrato a otro y la industria es muy dinámica. Entonces tenemos que tener procedimientos más ágiles de tipificación contractual. Ahorita tenemos contratos de producción compartida como una posibilidad, contratos riesgo, joint ventures, un sinfín de contratos que podríamos establecer en México. Entonces, ¿por qué consignarnos en la Constitución? Sería cerrarnos la puerta a cambiar de parecer y de adoptar los modos contractuales que consideremos prudentes. Grunstein, Entonces, la Constitución puede que... Hay una cosa que... Ayúdame ¿Sí? a entender, porque lo que nos están vendiendo es que la reforma claro. que están pidiendo es que, by the way, hay que hacer una aclaración, es ¿Sí? una reforma energética. Está la parte de electricidad y está la parte petrolera que Ajá. es Pemex. Estamos discutiendo hoy la parte Claro. de Pemex. Ok. Sí. Hay una cosa que yo no entiendo, porque muchas de las Así cosas es. que nos venden es que quieren hacer una enmienda, o sea, quieren hacer un cambio en la Constitución, pero ahora como me estás diciendo tú, si entendí correctamente, es que como lo están presentando no tienen que hacer una reforma a la Constitución.